Hola mis queridos niños, hemos llegado a la última lección de la serie titulada ¿Quién es Jesucristo? Y en estas 8 semanas tú nos estuviste acompañando a conocer quién es Jesús. Tenías muchas dudas, muchas inquietudes, pero en estas 8 semanas has visto realmente y has conocido a ese Jesús glorioso, maravilloso, que te ama y ha perdonado todos tus pecados. ¿Quién es Jesucristo? Vamos a recordarlo. Lo primero que vimos fue en Hebreos 13:8 que Jesucristo es único. Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Recordamos que Dios tuvo un plan hermoso de mandar a alguien para que pudiera ser el redentor de nuestra vida y de nuestros pecados. Es Jesucristo. A través de Él nos perdonó de todas las cosas malas que hemos hecho. Y también que Jesús es juez y por lo tanto Él, al haber dado su vida por ti y por mí, y al habernos perdonado nuestros pecados, Él no nos va a juzgar nuevamente, porque ya en Él hemos sido salvos. Pero también conocemos que Jesús es superior a los ángeles. Solo Él es digno de recibir toda la adoración y la gloria. Pero vimos que a través de la creación, todo fue hecho por Él y para Él. Dice que fue heredero de todo, de acuerdo a Hebreos 1:2. Qué maravilloso, ¿verdad? Todo lo que hemos aprendido en estos días. Pero también vimos la imagen del Dios invisible. ¿Por qué? Porque Jesús, al conocer tú a Jesús, puedes conocer al Dios vivo y verdadero. Porque en Jesucristo puedes experimentar una relación con Dios. No lo has visto, así como no has visto a Jesús y no has visto a Dios, pero a través de las Escrituras podemos conocer a Jesús y saber quién es Dios para nosotros y en nuestras vidas. En la lección número 5 vimos lo más maravilloso, el plan perfecto de Dios para ti y para mí, porque Jesús vino a este mundo a morir en una cruz, en una horrible muerte, pero para tomar nuestro lugar. A ti y a mí nos correspondía morir para perdonar nuestros pecados. Jesucristo tomó tu lugar, el tuyo y el mío, y nos perdonó de nuestros pecados. Él nos invita a que tomemos una decisión valiente por Él, que lo aceptemos como único y suficiente Salvador. Pero lo más maravilloso es que al tercer día no se quedó en esa cruz, murió, ni se quedó en esa tumba. Jesucristo resucitó y ahora vive y reina a la diestra de su Padre Dios. ¡Ay, qué maravillosa noticia, niños! ¿No lo crees así? Pero también vimos que es tan grande su amor que algún día lo veremos. ¿Y qué crees? Estaremos todos juntos alabándole y glorificándole. ¿No te parece hermoso poder ver a Dios y a Jesús cara a cara? Porque Jesús es el deseado de todas las naciones. Pero también vemos que en Él habita la plenitud de la deidad. Es decir, puedes ver que su gloria y su majestad en Dios a través de Jesucristo. Y el día de hoy vamos a ver la última lección hermosa que es Jesús es el Alfa y el Omega. Y te invito a que leamos en nuestra Biblia, en Apocalipsis capítulo 1, verso 8, el texto. Te voy a pedir que te lo aprendas de memoria y que nos mandes un mensajito o ahorita en la red, por favor, apréndetelo o grábate o dínoslo para que podamos escucharte cómo aprendiste este hermoso texto el día de hoy. Y dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 1:8. Leámoslo todos juntos. Dice: yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y sabes una cosa, en este día vamos a dividir este texto en 3 partes. Primero vamos a ver que es el Alfa y el Omega, es decir, el principio y el fin. La segunda parte que vamos a ver es que Jesucristo es el que era, el que es y el que ha de venir, es decir, pasado, presente y futuro. Y por último vamos a ver que Jesucristo es todopoderoso. Te recuerdo una cosa, Jesucristo es el Señor de todo. Él vino, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que tú y yo tuviésemos
el perdón de nuestros pecados y a través de su hermosa muerte, bueno, no hermosa porque fue una muerte dolorosa, pero a través de ese sacrificio hermoso, tú y yo podemos tener una comunión y una relación con Dios. Pero ¿sabes qué? Jesucristo ahorita está al lado de su Padre y está intercediendo por nosotros, por todas las cosas malas que hemos hecho. Él, que es el juez, Él nos está diciéndole a su Padre que reconozca que nosotros ya lo hemos aceptado a Él como único y suficiente Salvador. Y te preguntarás, bueno, pues ¿qué es el alfa y qué es la omega? Lo he escuchado mucho, maestra, pero ¿qué es eso? Pues déjame te digo que el alfa y la omega es parte del abecedario griego. Viene siendo la letra A y la última letra. Y se llama alfa y se llama omega. Por eso dice aquí la palabra del Señor que el alfa y el omega es el principio y el fin. Y vamos a ver estas cosas. Primero, en Juan 1:3 el Señor nos dice que Él es el origen de todas las cosas. Tú puedes decir, bueno, ¿y dónde encuentro a Jesús? Pues ¿te acuerdas cuando vimos el principio de la creación? Que decía ahí, la palabra de Dios dice en Génesis, hagamos el hombre a nuestra imagen, hagamos. Se refiere a la persona de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí podemos ver en este hermoso pasaje que dice en Juan 1:3, por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado fue hecho. ¿Te imaginas? Solamente en Jesucristo fue el origen de todas las cosas desde la creación hasta el día de hoy. Pero también te recuerda algo, que Él es el principio y el fin. ¿Sabes una cosa? ¿A qué se refiere principio y fin? Pues que Jesús es eterno, está desde el principio de la creación, pero también el día de hoy existe. ¿Te acuerdas lo que vimos el primer día? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, que Jesús es eterno. Él va a vivir por toda la eternidad y Él vive y reina y mora todavía hasta el día de hoy. Jesucristo no ha muerto, Jesucristo ha resucitado. ¿Y te acuerdas cuando anunciaron los profetas que decían, en Belén, pero tú Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel? Los profetas ya anunciaban el nacimiento de Jesucristo. Pero lo más maravilloso que hemos visto es que Jesucristo es el Verbo eterno. ¿Sabes que en Jesús dice la palabra del Señor que dejó su trono, dejó su reinado, dejó el que los ángeles lo adoraran y lo glorificaran para venir a nacer en este mundo, así como tú y yo, pero vino en humildad y sufrió igual lo que tú y yo sufrimos, tuvo hambre, tuvo sed, muchas cosas pasaron, estuvo triste. ¿Te acuerdas cuando murió Lázaro que Jesús lloró? Bueno, Él experimentó todo lo que tú y yo experimentamos en nuestra vida, pero ¿sabes qué? La única diferencia es que Jesús jamás pecó y a través de ese Cordero hermoso que no pecó y no hubo pecado en Él, tú y yo tenemos vida eterna. Pero fíjate que algo maravilloso aprendemos también el día de hoy. La segunda parte del texto. El que es, el que era y el que ha de venir. Y entonces aquí me encanta cómo Juan, el discípulo amado que estuvo con el Señor Jesucristo, aquí vemos que en el libro de Apocalipsis, él ya está desterrado y está habitando en una isla llamada Patmos. Pero ¿sabes qué? Él recibe una hermosa revelación. ¿Y sabes cuál es esta? Pues fíjate lo que dice Apocalipsis 1:10 al 16. Te voy a decir 4 cosas que encontramos en este pasaje. Apocalipsis 1, versos del 10 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, pues a causa de la predicación del Evangelio había sido desterrado y lo habían mandado a aquella isla en Patmos. Pero ¿sabes qué? Y aquí viene lo más hermoso que describimos acerca de Jesucristo. Juan lo pudo describir. Fíjate, muchos años después, Juan describe lo siguiente. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor
y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Describe la voz de Jesucristo como una trompeta majestuosa. Pero también dice que se presentó Jesús y dijo, yo soy el alfa y el omega. ¿Te acuerdas lo que dijimos que era el alfa y el omega? El principio y el fin. Es decir, que Dios ha estado o Jesús ha estado desde el principio y estará hasta el final. Acuérdate que Él es eterno, Él jamás muere, Él siempre permanecerá. Y dice que entonces se presentó Jesús, que Él era el alfa y el omega, su voz como de trompeta. ¿Y cómo iba vestido Jesús? Pues luego lo queremos saber cómo iba vestido Jesús. Y Juan nos lo describe en este pasaje y dice, su ropa dice que era hasta los pies y tenía un cinto de oro. Pero, ¿y cómo era su cuerpo? Bueno, describe así la palabra del Señor. Su cabeza y su cabello eran blancos, blancos, blancos. Sus ojos como llama de fuego, reluciente y resplandeciente. Sus pies como de bronce. Su diestra 7 estrellas. ¿Y qué crees? Su rostro como el sol. Si tú te fijas, cuando nosotros de repente vamos y volteamos hacia el sol, ¿verdad que de repente te deslumbras y así como que no alcanzas a ver bien? Bueno, porque era tan resplandeciente la majestad del Señor que no lo podía ver. Entonces Juan describe ese encuentro con el Señor, cómo fue de hermoso y maravilloso. Pero fíjate, el que es, aquí describe una hermosa manera de ver a Jesucristo, cómo lo vio aquí Juan en aquella isla de Patmos. Pero dice, el que era, bueno, ¿y qué era Jesús? Pues Jesús fue el Señor de todo, el Verbo. ¿Te acuerdas que la única manera, te acuerdas cómo antes sacrificaban un animal perfecto, un animal que no tuviera mancha, que no tuviera ninguna blanco o negrito, pero que no tuviera ninguna otra manchita, que fuera perfecto el animal, y lo ofrendaban a Dios para pedir perdón por sus pecados? ¿Qué crees que pasó? Pues Jesucristo fue ese cordero limpio y sin mancha, porque te acuerdas lo que te dije hace rato, que Jesús jamás pecó, y entonces Jesús es presentado delante de Dios como esa ofrenda sacrificada para que tú y yo pudiésemos tener una vida eterna y pudiéramos volver a tener una relación con el Padre, con Dios. ¿Y sabes dónde lo describe muy hermoso? En el libro de Filipenses, Pablo describe cómo Jesús, siendo igual a Dios, dice su palabra que no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo de su majestad, de su gloria, y en humildad vino a tomar el lugar que a ti y a mí nos correspondía en aquella cruz, para que a través de su sangre, de su sacrificio, tú y yo pudiéramos ser salvos. Pero ¿qué crees? ¿Te acuerdas lo que te dije? Que Él no murió, resucitó. Y entonces fueron testigos, aquí su palabra dice que mucha gente fue testiga de cuando Jesús subió al cielo. Pero Él nos hizo una hermosa promesa, que Él iba al Padre, iba a preparar una morada para ti y para mí allá en el cielo. Jesucristo va a venir. No sabemos cuándo, porque la Biblia no dice que nadie sabe cuándo va a venir, solamente Dios lo sabe. Pero ¿sabes qué? Él dice que Jesucristo vendrá otra vez y que todo ojo le verá. Entonces, espera que Jesús, el que está desde el principio, el que murió y resucitó y que ascendió al cielo, vendrá por segunda vez. ¿Y qué crees? Va a venir por ti y por mí, los que hemos aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Y ¿sabes qué? No tendremos que sufrir el infierno, porque a través de Jesucristo nosotros tenemos la entrada al cielo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué hermoso va a ser el día en que estemos con el Señor, alabándole y glorificándole! Y vamos a la tercera parte de esta lección. ¿Qué crees? Dice que Jesucristo es el Todopoderoso. Y la palabra griega dice que se traduce como Pantocrátor. ¿Y qué significa Todopoderoso? Pues que todo lo gobierna, que todo lo puede. No hay nada que Jesucristo no pueda hacer y que nada está fuera de su control. Por eso, esta pandemia
no está fuera del control de Dios ni de Jesús. Él tiene un propósito para ti, para mí, en este tiempo de aflicción, en este tiempo de enfermedad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y vamos a aprender 3 cosas que son atributos de Jesús, solamente de Él. Nadie más puede tener estas cualidades más que Jesús, más que Dios. Y son estas 3 cosas que son que Jesús es omnipotente como su Padre, es omnisciente y es omnipresente. Y bueno, cuando vamos a la primera parte que dice que Jesucristo es omnipotente, te voy a recordar 3 cosas donde Jesús mostró su poder. ¿Te acuerdas cuando estaba en medio del mar y que fueron a despertarlo? Maestro, maestro, levántate, perecemos, aquí está la tormenta muy fuerte y nos vamos a ahogar. ¿Y qué hizo Jesús? Se levantó y dice que solamente le ordenó al viento y al mar que se calmasen. ¿Y qué crees que pasó? Todo fue vuelto a la tranquilidad. Ese es Jesús omnipotente, que el viento y el mar le obedecen. Pero no nada más eso. Recuerda que Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra en sus 3 años y medio de ministerio, dice que sanó toda enfermedad y dolencia. ¿Te acuerdas que sanó a los cojos, a los ciegos, a los sordos, a los endemoniados también? ¿Te acuerdas? Dios Jesús hasta fue obedecido por los demonios. ¿Te acuerdas cuando aquel hombre tenía muchos demonios en sí, dentro de él? Y entonces le ordenó a los demonios, le ordenó a los demonios que salieran de este hombre y luego fueron hacia un gran ganado de cerdos. Y te acuerdas que los cerdos se fueron despavoridos y se lanzaron, ¿verdad? Bueno, Jesús tenía o tiene poder aún sobre los demonios. Pero bueno, ¿y qué es omnisciente? Porque vamos a la segunda parte, que es omnisciente. Y pues podemos decir que omnisciente es que Él sabe lo que hay en el corazón y en los pensamientos tuyos y míos. ¿Te acuerdas muchas veces cuando Jesucristo estaba en estos 3 años y medio de ministerio, que de repente la gente estaba hablando, ¿y quién es este que dice que puede perdonar pecados? Pues, ¿qué se cree que es? Y que Jesús los había escuchado porque Él conocía sus pensamientos y las intenciones de su corazón y les decía, pues no nada más puedo perdonar pecados, sino que a ti te digo, hijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesucristo conocía los pensamientos de los fariseos, de los saduceos. Y ¿sabes una cosa? Conoce tus pensamientos y mis pensamientos. Así es que pon siempre los pensamientos tuyos en manos de Dios para que no estemos pensando cosas que no le glorifican. Pero también Dios es omnipresente, Jesucristo. Y qué hermoso, porque ¿te acuerdas? Cuando Él nos dio una orden de ir por todo el mundo y predicar el evangelio, ¿te acuerdas su hermosa promesa que dijo? He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo es omnipresente. ¿Y te acuerdas cuando Él nos hizo la promesa que cuando están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos? ¡Qué hermoso conocer a nuestro Jesucristo de esta manera! Es el alfa y el omega, es eterno. Él no tiene principio ni final. Pero no nada más eso, sino que es quien a través de Él tenemos perdón de nuestros pecados. Y lo más maravilloso es que conocemos que Jesús es omnipotente, todo lo puede, es omnisciente, todo lo conoce, y es omnipresente, está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, ¿qué aprendemos el día de hoy, mis queridos niños? Que primero, tenemos un Salvador glorioso. Segundo, tenemos un Salvador que es, actualmente, que era desde la creación y que ha de venir por segunda vez para llevar a todos los suyos, y que hemos sido perdonados y hemos aceptado a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y lo más maravilloso, que tú y yo confiamos y creemos en un Salvador que es omnisciente, omnipresente y es omnipotente. Te invito a que oremos este día agradeciendo al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Señor, te agradezco por tu gran amor. Te agradezco porque a través de Jesucristo hemos conocido que es nuestro perdonador, es nuestro juez. A través de Él hemos tenido perdón de pecados. Pero gracias porque nos has dado a Jesús, que es omnipresente, omnisciente y es
Todopoderoso. Gracias por esta hermosa lección, Señor, y porque estás en nuestras vidas. Bendito seas por siempre. Amén. Te invito a que repasemos otra vez el texto a memorizar y dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. ¿Quién es? El Todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Ah, ¿y creíste que te había salvado de las preguntas de repaso? No, te invito a que me contestes por WhatsApp o aquí en este mismo, las redes sociales, las siguientes preguntas. Pon atención. Preguntas de repaso. La primera, ¿cuáles son los atributos absolutos de Dios? Solamente Dios los puede tener, nadie más que Dios y la persona de Jesucristo y el Espíritu Santo pueden tener estos atributos. Y la segunda pregunta es, según la experiencia de Juan, ¿te acuerdas la descripción que vimos? ¿Cómo es la voz de Dios o la voz de Jesús? Y quiero decirte una buena noticia el día de hoy. Apúntate porque estamos por iniciar las escuelas bíblicas de vacaciones. Vas a escuchar más tarde en nuestro culto que damos a nuestro Dios la fecha de inicio de la escuela bíblica de vacaciones. Así es que apúntate, recibe tu kit, inscríbete, porque vamos a tener cosas maravillosas para aprender más del Señor. ¿Sabes cómo se llama este año? Destino Excavar. Te invito a que te vayas inscribiendo y sobre todo que recuerdes que esto que aprendimos de Jesucristo es para que lo conozcas como tu único y tu suficiente Salvador. ¿Quién es Jesucristo? Ya supimos quién es y ahora solamente nos queda alabarle y glorificarle por las cosas hermosas y maravillosas que ha hecho en tu vida y en mi vida. Y también te invito a que igual y colorees o pintes algunas cosas que demuestran que el Señor es omnipotente. Ya vimos algunas descripciones y tú puedes ver algunos pasajes de la palabra de Dios y puedes hacer un dibujo. Te queremos mucho y no te olvides, el próximo domingo empezaremos una nueva serie de lecciones. Así es que está atento y no se te olvide ponerle presente y listo en nuestra Escuela Bíblica Dominical Infantil. Dios te bendiga, te queremos mucho y no se te olvide, pronto empieza la Escuela Bíblica de Vacaciones. Alístate, nuestro destino es Excavar.